Continuación resolveremos el ejemplo número 18 sobre la nomenclatura de hidrocarburos alifáticos cíclicos en forma concreta, la nomenclatura de cicloalcanos. En este caso tenemos que nos dan el nombre del cicloalcano y a partir de este debemos obtener la estructura de dicho compuesto orgánico. Debemos recordar que el nombre de un compuesto orgánico se obtiene a partir del estudio de unas reglas de nomenclatura asignadas por la IUPAD y que el nombre contiene los siguientes elementos: una raíz, un sufijo primario, un sufijo secundario, un prefijo primario y un prefijo secundario. Así como hay una serie de pasos para establecer el nombre cuando se conoce la estructura. El primero de ellos es identificar el grupo funcional principal, el segundo es identificar la cadena carbonada principal, el tercero, enumerar la cadena carbonada principal y el cuarto, obtener el nombre completo. En este tipo de ejemplos ya tenemos el nombre completo y lo que debemos hacer es obtener la estructura de dicho hidrocarburo. Si tienes algunas dudas relacionadas con las reglas y pasos, te invitamos a estudiar los videotutoriales previos, donde se profundiza en todo aquello que tiene que ver con cada uno de los términos que componen el nombre de un compuesto orgánico. Bueno, para representar el hidrocarburo, partimos entonces del nombre identificando en primer lugar la raíz. La raíz de un compuesto orgánico nos indica el número de átomos de carbono de la cadena carbonada principal. Analizando el nombre, la raíz es EX, Hex, y ese EX nos está indicando que la cadena carbonada principal debe contener 6 átomos de carbono o 6 carbonos. El sufijo primario se corresponde con el término "an" y nos está indicando que todos los enlaces carbono-carbono de la cadena carbonada principal son enlaces simples o sencillos, es decir, esos 6 carbonos se están uniendo con enlaces simples. Y esta letra O hace referencia al sufijo secundario, que es característico de todos los hidrocarburos, sea alcanos, alquenos, alquinos, cicloalcanos, cicloalquenos o cicloalquinos. Es decir, nos indica que se trata de un hidrocarburo. Y el término ciclo se corresponde con el prefijo primario. Y lo único que nos indica es que es una cadena cerrada, es decir, que es un ciclo, donde el primer átomo de carbono se enlaza al último, es decir, se cierra la cadena. Tenemos que identificar ahora cada uno de los radicales de alquilo. Miremos algo y es lo siguiente. Todos estos términos terminan en "il". ¿Qué quiere decir? Que todos son radicales de alquilo. Los radicales se unen a la cadena carbonada principal, pero no hacen parte de ella, son ramificaciones. Y todos estos radicales de alquilo pertenecen a lo que es el prefijo secundario. Prefijo secundario, entonces, son todos esos radicales de alquilo. Para facilitar el proceso de obtención de la fórmula estructural, nos centramos en el término que se obtiene al unir el prefijo primario y la raíz, el sufijo primario y el sufijo secundario, es decir, el ciclo hexano para este caso. Entonces, lo primero que hacemos es representar un ciclo hexano, que vamos a ver que es una especie de polígono con 6 vértices. Miremos entonces que ya tenemos el ciclo hexano, la cadena carbonada principal, 6 átomos de carbono que forman un ciclo, y esto nos facilita el hecho de que vamos a indicar cada uno de los radicales partiendo de esta cadena carbonada principal. Vemos que hay unos localizadores o posiciones que nos indican en dónde se ubican esos radicales de alquilo. Y hay unos radicales que están entre paréntesis. Estos son radicales de radicales, como ya vamos a ver. O sea que va a haber un radical principal o formado por una cadena carbonada, digamos, de radical principal y otra secundaria, adherida esa secundaria al radical de alquilo que se une a la cadena carbonada principal.
Lo primero que hacemos es enumerar la cadena carbonada principal. Podemos tomar el sentido horario o antihorario. En este caso no hay problema, porque ya tenemos el nombre. Vamos a tomar el sentido horario y tomemos cualquiera de estos carbonos. Digamos que ese es el 1, luego que ese es el 2, el 3, el 4, el 5, y por último el 6. Ya hemos enumerado los 6 carbonos del ciclo hexano y ahora procedemos a indicar los radicales de alquilo. Nos dicen que hay un ciclobutil. Ese ciclobutil, ese but, nos dice que es un radical de 4 carbonos, 4 átomos de carbonos, y el término ciclo quiere decir que la cadena es cerrada y que ese ciclobutil está unido al carbono 1 de la cadena carbonada principal, es decir, a este carbono. Representamos entonces tal ciclobutil como un cuadrado, donde uno de sus vértices se une a la cadena carbonada principal en forma concreta al carbono número 1. Además nos dicen que este radical tiene otras ramificaciones, otros radicales unidos a él. Nos hablan que hay un 3' butil, 2' etil. ¿Eso qué quiere decir? Que estos átomos de carbono del ciclobutil también se enumeraron para poder indicar los radicales unidos a él. Entonces hacemos lo siguiente. Enumeramos como el número 1' como una enumeración secundaria al carbono unido al carbono de la cadena carbonada principal. O sea, el 1', esta enumeración secundaria, se corresponde con el carbono unido directamente a la cadena carbonada principal, en este caso al carbono 1 en color rojo. Entonces este es el 1'. Aquí podemos ver que podemos tomar cualquier orientación, sea en sentido horario o antihorario. Tomemos hacia arriba. Digamos que este sea entonces el carbono 2' del ciclo butil, es el 3' y por último tenemos el 4'. Nos hablan entonces de que unido al carbono 3' hay un butil, o sea, una cadena normal de 4 átomos de carbono. O sea que a partir del 3' empezamos a representar 4 átomos de carbono unidos de forma lineal y empezamos indicando un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos y 4 carbonos. Recordemos que cada cambio de orientación nos indica un átomo de carbono. Por tanto, 1, 2, 3, 4. Es el 3' butil. Y en la posición 2' hay un etil. El etil contiene 2 átomos de carbono. Entonces recordemos, el butil tiene 4 carbonos y el 2-etil tiene 2 carbonos. 2' etil. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir del carbono 2' del ciclo butil empezamos a representar 1 y 2 carbonos. Ya hemos representado entonces los radicales o las cadenas carbonadas unidas al ciclo butil, el 3' butil y el 2' etil. Continuando entonces con la resolución del presente ejemplo, vemos que hay un radical denominado 2-isobutil. ¿Eso qué quiere decir? Que el isobutil está unido al carbono 2 de la cadena carbonada principal y el término butil hace referencia a 4 carbonos y el iso a la configuración. El iso quiere decir que o significa igual. Es decir, es una estructura que si se divide a la mitad se obtienen dos partes idénticas. Vamos a representar el isobutil. Lo primero que sabemos es que el isobutil se une al carbono 2 de la cadena carbonada principal. Y en total representamos 4 átomos de carbono. Digamos que este es el carbono 1, este es el 2, el 3 y el 4. 4 átomos de carbono. Esta sería una cadena normal de butil. Representado así sería el 2-butil, pero no es el 2-butil, es el 2-isobutil. ¿Y cómo representamos el 2-isobutil? De la siguiente manera. A partir del carbono
A partir de este carbono decimos que se enlaza otro átomo de carbono. Se le llama iso porque miremos que este carbono, que es como el penúltimo, como el antepenúltimo, está unido a otros dos carbonos terminales. Hipotéticamente, de manera imaginaria, digámoslo más bien, podemos dividir esta estructura a la mitad y que obtendríamos dos partes idénticas. Esta parte de acá sería idéntica, esta parte de acá sería idéntica a esta otra parte, por eso se le llama isobutil. Entonces ya hemos representado en el carbono 2 el isobutil. Vamos al carbono número 5, donde nos dicen que hay un etil. Y el etil ya sabemos que tiene dos átomos de carbono. Etil son dos carbonos unidos al carbono número 5 de la cadena carbonada principal. Y el etil simplemente lo representamos de esa manera. Decimos que hay un carbono y aquí hay otro carbono. Ese es el etil. Así nos queda el 5-etil. Y al carbono número 4 de la cadena carbonada principal está unido un ciclopropil. Pro hace referencia a tres átomos de carbono. Y el término ciclo hace referencia a que es una cadena cerrada. O sea que lo representamos como una especie de triángulo. Es decir, que unido al carbono número 4 de la cadena carbonada principal hay enlazado un ciclopropil, un ciclo de tres carbonos. También hay una enumeración secundaria correspondiente a los radicales que observamos están unidos, según el nombre, al ciclopropil. Nos dicen que hay uno en la posición 2' y otro en la posición 3'. Eso quiere decir que debemos enumerar ese ciclopropil con una enumeración secundaria y luego indicar qué radicales están unidos a él. El carbono 1' debe ser aquel que esté unido a la cadena carbonada principal. Entonces decimos que 1' es este carbono de acá. Ahora tomemos cualquier orientación, sea en sentido horario o antihorario. Tomémoslo antihorario. Digamos que este sea el 2', este vértice de acá, y el otro vértice va a ser el 3'. Ahí no hay ningún problema en la selección, porque lo importante es que la estructura sea acorde con el nombre del ciclo alcano. En la posición 2' nos hablan que hay un etil, o sea, una cadena carbonada de dos átomos de carbono. Y representamos un carbono y otro carbono, dos carbonos. Aquí nos queda el 2' etil. Y al carbono número 3 nos dicen que hay unido un metil. El metil tiene un carbono, por tanto solo lo representamos como una línea. Bueno, y esta es entonces la estructura para este nombre dado. El 1-ciclobutil, paréntesis 3'butil, 2'etil, cierra paréntesis 2-isobutil, 5-etil, 4-ciclopropil, abre paréntesis 2'etil, 3'metil, cierra paréntesis ciclohexano. Esta es entonces la respuesta para el presente ejemplo. De esta forma concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.